Bienvenido a tu clase de artísticas del 26 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a continuar trabajando con el tema de la arquitectura artística. En nuestra clase pasada habíamos comentado lo que era la arquitectura artística. Habíamos visto algunas características esenciales. También dijimos que para que un diseño arquitectónico fuera considerado como arte, debería de cumplir dos características principales. La primera, ser funcional, y la segunda, despertar en la persona que la ve un sentimiento de belleza o de felicidad, es decir, generar algún tipo de emoción. Bueno, en esta clase vamos a continuar con este tema. Vamos a ver también cómo es que la arquitectura ha evolucionado a lo largo del tiempo. Uno de los fines de la arquitectura es homenajear la belleza a través de la utilidad, característica que lo convierte en arte, debido a la necesidad de expresar sentimientos y emociones. La arquitectura es versátil y funcional, que es lo que yo te había comentado. Para que un diseño arquitectónico sea considerado como arte, debe de ser bello, es decir, despertar alguna emoción o sensación, pero sobre todo debe de poder ser habitable. Si una obra arquitectónica no puede ser habitable, esta obra deja de ser parte de la arquitectura y se convierte, como habíamos mencionado en anteriores clases, en una escultura. La arquitectura es considerada como un reflejo del arte en una determinada época, que expresa la cultura y cómo las personas percibían el mundo. Esto que acabamos de leer quiere decir que la arquitectura muestra cómo ha ido avanzando o cambiando el ser humano a lo largo del tiempo. La arquitectura va a expresar lo que el hombre ha considerado bello a lo largo del tiempo y también cómo las personas percibían el mundo y las necesidades que ellas tenían. El análisis de los tipos de construcción ofrece una visión de diferentes culturas y de épocas. Estos estilos a menudo reflejan las necesidades de un modo de vida específico. El clima, los métodos de trabajo, los materiales disponibles y los recursos financieros, todos imponen sus dictados. Cada uno de los grandes estilos ha sido empujado por el descubrimiento de nuevos métodos de construcción. Como te había mencionado, la arquitectura ha ido cambiando a la par que ha ido cambiando el ser humano. Los métodos de construcción, el tipo de construcción, los materiales que se utilizan han dependido de cómo el ser humano ha ido avanzando, así como de los nuevos descubrimientos que ha realizado. Cada uno de los cambios, nuevos aprendizajes, así como diferentes formas de vida que el ser humano tiene, intervienen en las construcciones que realiza. Y basándonos en esto, vamos a conocer un poco de la evolución que ha tenido la arquitectura a lo largo de la historia de la humanidad. La arquitectura prehistórica. Esta etapa comienza en la Edad de Piedra. La historia de la arquitectura inició hace 10.000 años, entre la transición del Paleolítico al Neolítico, es decir, cuando el ser humano empezó a manejar la piedra para crear artefactos u objetos de uso común. Las estructuras estaban diseñadas para vivir y otras estaban orientadas a la construcción de templos de veneración religiosa. Las primeras estructuras que el hombre diseñó fueron creadas para que se pudiera proteger del medio ambiente, así como de los animales. Y habían otras que estaban dedicadas a venerar a los dioses prehistóricos o a los primeros dioses. Estos entonces fueron los primeros indicios de la arquitectura de la humanidad. De aquí vamos a continuar nuestra historia con la arquitectura egipcia. La arquitectura egipcia. La historia de la arquitectura continuó en Egipto durante el año 2700 a.C. Su arquitectura se enfocó en el culto religioso como en la construcción de tumbas y templos. Además, es una arquitectura monumental y horizontal. La materia prima era la piedra, seguido de la madera, el adobe y el ladrillo. Como puedes observar en esta imagen, la arquitectura dio un gran cambio en comparación con la imagen que habíamos visto anteriormente. Aquí, las construcciones ya eran monumentales, es decir, enormes, y estaban dedicadas principalmente al culto o para servir como tumbas a los faraones. Los materiales que utilizaban para la construcción eran materiales
que estaban cercanos a la zona o que eran de fácil acceso. Ahora vamos a conocer otra civilización que dio grandes avances en la arquitectura. La cultura mesopotámica generó grandes avances en la arquitectura. La historia de la arquitectura continúa en el siglo VII a.C. en Mesopotamia, también conocida como la antigua Babilonia. Ellos dieron la invención del planeamiento urbanístico, las casas con patio y las pirámides escalonadas, es decir, los mesopotámicos fueron los que crearon los primeros planos para generar ciudades. También diseñaron las casas con patio que sirvieran para la agricultura y las pirámides escalonadas, es decir, que tuvieran varios niveles. Y aquí está un ejemplo de una de sus construcciones. Como observas, se ofrecen o se presentan diferentes escalones. Ahora vamos a pasar a conocer otra cultura que generó avances en la arquitectura. La cultura griega generó grandes y enormes avances en la arquitectura. Se considera que la arquitectura griega marca el inicio de la arquitectura occidental. Se caracteriza por tener construcciones que daban más importancia a los exteriores que a los interiores, ya que eran edificios que tenían el propósito de ser admirados de fuera. Asimismo, se le daba poca importancia al hogar. Generalmente los griegos buscaban que el exterior de sus construcciones fuera hermoso, sin importar cómo estuviera el interior. Buscaban también generar grandes murales en el interior de las casas o de los templos, los cuales eran pintados con diferentes materiales. Aún hoy en día se conservan diferentes murales de las casas de antiguas casas griegas. Muchos de los avances en la arquitectura griega sirvieron de influencia para otras civilizaciones. Un ejemplo de ello son los romanos. Los romanos tomaron el estilo griego, pero incorporaron elementos innovadores, como fueron el arco, las arcadas, la bóveda, la cúpula. La innovación en la arquitectura romana fue gracias al descubrimiento del hormigón, una mezcla similar al cemento, pero la cual tiene propiedades adherentes y moldeables. Gracias al hormigón se pudieron crear lo que fueron los arcos, las bóvedas y las cúpulas. Una de las grandes figuras representativas de la arquitectura romana es el Coliseo, que aquí podemos ver una fotografía, y como observas, están los clásicos arcos romanos que son representativos de este tipo de arquitectura. A continuación, vamos a ver un video en donde vamos a ver también algunos avances arquitectónicos, pero en nuestro país. Como observamos en nuestro video, pudimos ver cómo la arquitectura también en América dio grandes cambios y avances. Bueno, después de esta explicación y de este video, vamos a realizar la siguiente actividad. Como actividad, vas a investigar una construcción de arquitectura antigua mexicana. Puedes tomar como ejemplo los que acabamos de ver en nuestro video pasado y vas a escribir en tu libreta lo siguiente. ¿Dónde está esa construcción de arquitectura? ¿Qué características tiene la construcción? Es decir, si tiene escalones, si tiene arcos, si tiene bóvedas, etc. ¿Qué materiales se usaron para construirla y para qué servía? Por ejemplo, era una casa, servía de culto, era una tumba, etc.
Una vez que ya hayas contestado estas preguntas, vas a realizar un dibujo en tu libreta de esa construcción. Una vez que hayas terminado de realizar esta actividad, habrás terminado entonces con tu clase de artísticas de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir la investigación de la construcción de arquitectura antigua mexicana y el dibujo representativo. Recuerda tomarle foto a tu evidencia, subirla a la plataforma y que tengas un muy buen día.